presidente. Bueno, en realidad yo quisiera preguntar a los congresistas aquí presentes, ¿no? A la congresista Patricia Donaire y al congresista Gilbert Violeta, si pueden colocarse en el lugar de la parte demandante. Esta es una pregunta para ustedes, pero también para el congresista Mulder, ¿no? Se ha dicho de que el proceso tan necesario que es el proceso deliberativo, dialógico, se habría cumplido, no habida cuenta de que se discutió en la Comisión de Transportes del Congreso y que además se discutió este proyecto de ley con todas sus implicancias en el Pleno del Congreso. En lugar de escuchar aquí al procurador del Ministerio de Justicia, desearía escuchar a ustedes que han presentado la demanda y que han participado seguramente de este debate. ¿Hasta qué punto esto es cierto? Es decir, ¿tienen ustedes algunas observaciones que hacer? Un pequeño. Bueno, efectivamente creo que para comenzar el congresista Mulder ha confundido dos proyectos de ley. El proyecto de ley de octubre del 2016 a la que se refiere él era un primer proyecto en el que lo que intentaba era declarar la masificación del Internet para todos los ciudadanos. El proyecto que ha dado lugar a la ley que es materia de cuestionamiento por inconstitucionalidad, la 3793, es un proyecto del 2017, de noviembre del 2017, que fue visto en primera instancia en la Comisión Permanente del Parlamento, que no es el Pleno, sino es el órgano que tiene una representación sobre todo el Parlamento, que lo integran alrededor de 30 miembros. Ante esa norma, pese a que nosotros habíamos observado que tenía que verse primero en comisión y se exoneró de trámite de comisión, que como ustedes saben, el sistema unicameral tiene que haber primero un informe de comisión, en este caso una comisión especializada que no se dio, fue a la comisión permanente y en base a esa norma que se dio en la comisión permanente fue observada por el Ejecutivo. Cuando regresa del Ejecutivo con las observaciones, debería haber ido a la Comisión de Constitución y a la Comisión de Justicia y como tercera comisión a la Comisión de Transportes, por especialidad de la materia. Sin embargo, fue única y exclusivamente a la Comisión de Transporte. Resultado, no hubo un test de constitucionalidad sobre dicha norma. Se analizó desde un punto de vista estrictamente normativo sobre los alcances en términos de telecomunicaciones. E incluso en esos términos fue deficiente por la siguiente razón. Porque no es cierto que el Internet sea un mecanismo efectivo para lograr el objetivo que se está informando. Solo 45% de la población urbana accede a Internet y solo el 23% de la población rural accede a Internet. Por lo tanto, hay un 55 y 87% respectivamente que no accede a Internet. Claro, yo le estoy preguntando acerca del proceso, sí, ¿no?, de formación de la ley. Si me permite, señor magistrado, efectivamente no se ha cumplido con el procedimiento por lo siguiente. Primero se presentó el proyecto de ley y se exoneró del trámite de la comisión y pasó de frente a la Comisión Permanente del Congreso. Y ahí es donde se aprueba el proyecto de ley, que pasa al Ejecutivo. El Ejecutivo lo observa, lo devuelve al Congreso, se envía a la Comisión de Transportes. Ahí en esa comisión se insiste en el texto original, pasa nuevamente al Pleno para su debate y ahí sale la insistencia de este proyecto. Entonces, en la primera etapa, antes de la observación, no se cumplen con los procedimientos parlamentarios que son los que normalmente deben aplicarse. Ok, señor congresista, por favor. Muchas gracias. Debo lamentablemente refutar el relato que hacen mis colegas parlamentarios, porque además ellos no pertenecen a la Comisión de Transportes y no estuvieron presentes, o sea, están hablando de oídas. El dictamen se trasladó a la Comisión de Transportes y Comunicaciones. A mi pedido era que se viese en la Comisión de Constitución. Sin embargo, en la Comisión de Transportes y Comunicaciones, su presidente, el congresista Roy Ventura, me refirió que él ya estaba tratando de preparar un dictamen y que había formulado invitaciones a las personas concernidas en este mundo mediático. Circunstancia que lo llevó a convocar a una sesión de la comisión, a la que me invitó, porque yo no soy miembro de la comisión, y concurrí. Y tuve una intervención allí, la misma que fue
muy comentada y refutada por los parlamentarios que estuvimos ahí. Casi 2 horas de debate entre parlamentarios. El tema pasó a que se hiciera el dictamen. Pasaron 2 meses y el dictamen no se hacía. El congresista Roy Ventura manifestó después que hacía suyo el proyecto que yo había presentado y que por lo tanto se solicitara la exoneración de dictamen, no de comisión, sí estuvo en la comisión, de dictamen. Y con la exoneración de dictamen, el proyecto se convirtió en dictamen y se discutió en la comisión permanente. Se aprueba en la comisión permanente después de un debate largo y se va al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, en su plazo, formula las observaciones que corresponde y el proyecto regresó al Congreso y se volvió a dictaminar a la Comisión de Transporte. Y allí, en 3 meses más, se hizo 2 sesiones de debate. Una entre parlamentarios, a la que me invitaron, y otra a la que también me invitaron, con la presencia del doctor Quiroga, en su condición de abogado del Consejo de la Prensa Peruana, y del señor Rodrigo... el señor Rodrigo aquí presente, representante del Consejo de la Prensa Peruana, que estuvieron presentes, hicieron uso de la palabra, obviamente tuvimos intercambio de posiciones y quedó al voto. Cuando después el congresista Roy Ventura dictamina la insistencia en el proyecto original, el tema va al Pleno. Y no fue al Pleno al día siguiente, fue al Pleno todavía en 4 semanas adicionales. Y se discutió en el Pleno, 3 horas de discusión, y se aprobó en el Pleno. Entonces, 5 meses. Doctor Ramos, esa es la secuencia, no hay festinación de trámites. Pero en todo caso, las exoneraciones que se hacen incluso virtuales, sin sesiones de la Junta de Portavoces, son práctica parlamentaria que se han hecho decenas de veces. Muchas veces hemos recibido proyectos de ley en la mañana y en la tarde ya eran leyes. Así que no deben extrañarse tampoco de que ese tipo de procedimientos existen. Pueden alcanzar la información por escrito, ¿no? Pero tengo una pregunta adicional para el abogado congresista Mauricio Mulder. Hay iniciativas de reforma a esta norma impugnada a través de un proceso de inconstitucionalidad, incluyendo una declaración reciente, pero no sabemos exactamente cuál sería el contenido del propio presidente del Congreso. La norma trae también excepciones, ciertamente, ¿no? Es decir, junto a esta prohibición tan rotunda, porque queda prohibida toda publicidad en medios privados bajo responsabilidad y que la infracción a este precepto será considerado delito de malversación, el artículo 4 trae algunas excepciones que son las siguientes. Por ejemplo, se exceptúan los casos de desastres, ¿no es cierto?, bueno, muy comunes en el país, emergencias nacionales declaradas por decreto de urgencia, usted mencionaba eso, y también campañas de educación electoral. Ahora, de alguna manera, estas excepciones son numerus clausus, ¿cierto?, porque no se incluyen otras situaciones en las que eventualmente podría ocurrir, digamos, una situación en la que haya necesidad de hacer publicidad estatal en medios privados, ¿no? Usted mencionaba hace un momento a Marco Aurelio de Negri, una gran figura recientemente desaparecida, pero una cosa era que tuviera un programa en un canal estatal, no, a pesar que el canal 7 de baja audiencia, y otra cosa habría sido si su programa lo habría tenido, estimo yo, en un canal privado. Bueno, el caso es, por ejemplo, no figura ahí salud, seguridad, porque también podrían hacerse, por ejemplo, anuncios respecto de la persecución de delincuentes que están perseguidos por la justicia, ¿no? Y así también el carácter preventivo en un país azotado por el fenómeno del niño, ¿no es cierto? Muchas veces hay necesidad de hacer una publicidad de carácter preventivo. La pregunta es la siguiente, señor congresista: si usted tuviera que modificar esta ley, ¿en qué forma usted la modificaría? A ver, contestar sobre la base de un supuesto expresado en verbo en tiempo condicional es bastante complicado. ¿O la dejaría tal como está? No, sí se la puedo contestar, pero antes le explico por qué tiene esas excepciones. El proyecto original no tenía esas excepciones, era más duro todavía. Ah, mira. Esas excepciones surgieron justamente en el debate de la comisión permanente, porque los parlamentarios la plantearon. Y como yo hice cuando el tema después vuelve de la insistencia al Pleno, yo volví a manifestar
que mi proyecto efectivamente era un proyecto categórico, era, digamos, radical, porque la estrategia de la presentación de proyectos de esa índole que tiene honda connotación política, y lo dije así públicamente, lleva a que uno parta de un punto radical y después con el debate uno va morigerando con los aportes que hacen los parlamentarios. Y nunca me negué a que hubieran distintos aportes. Es más, ya con la ley vigente, la congresista Mercedes Arauz y otros congresistas se me han acercado con los proyectos de ley que han presentado ahora y me han preguntado si estoy dispuesto a discutirlo, y yo le he dicho que sí. Pero lo que se busca no es realmente una discusión al llegar a este punto. Lo que se está buscando es la politización de la discusión para decir que este es un gobierno atado de manos. Y esa ya es una apuesta política que están haciendo los representantes del gobierno. Pero si yo tuviera que buscar mayores excepciones, por supuesto que yo estoy llano a ellas. Incluso esa de la educación electoral venía acompañada de otra, pero que el parlamentario que la sugirió dijo que las iba a alcanzar por escrito y no las alcanzó, que era la promoción del turismo en el extranjero, que también estaba ya aceptada, y se decía, bueno, muy bien, si se trata de eso, porque también en las embajadas tienen que gastar en el extranjero para que se promueva el turismo, se estaba aceptando. Pero en fin, si yo tuviera que volver a debatir estos temas, yo estoy llano a debatir, soy un parlamentario, y además un parlamentario de minoría, de absoluta minoría casi. Entonces no es que yo pueda controlar a las demás bancadas, etcétera, y que evidentemente sabe que en el momento de su discusión tiene que ser aperturista y ecuménico para recibir todo tipo de alcance. Pregunta del magistrado José Luis Sardón de Taboada. Yo quería preguntarle al defensor del pueblo lo siguiente: cuando se estuvo haciendo el orden de oradores, el presidente del tribunal le preguntó si usted estaba por el lado de la demanda o en contra de la demanda. Usted dijo que tenía una posición neutra, pero todo lo que le he escuchado es a favor de la demanda. Entonces yo quería, si de repente le ha faltado tiempo, que nos diga algo en contra de la demanda. Por el lado de, como señalé, tal vez no lo expliqué con claridad, como lo señalé, nosotros no estamos en la línea de argumentación que utilizaba el procurador. El procurador, lo que de entrada estableció que esta era una prohibición de contratar. Nosotros no creemos que esta sea una prohibición de contratar. Y el matiz está por el lado más bien de los derechos del ciudadano. No sé si se escuchó. Decía que nuestro matiz está por el lado de los derechos del ciudadano y la necesidad urgente de contar, porque incluso en esta circunstancia no contamos, señores magistrados, no contamos con información que nos permita evaluar cómo es que se está contratando, cuánto se contrata, cómo se contrata, transparencia suficiente para que se contrate. Ninguno en esta sala sabe cuánto se contrata. Nadie. Y esa situación es particularmente preocupante. Esta ley incluso no va a permitir eso, porque la ley lo que hace es simplemente maximalistamente reducir la posibilidad de contratación, pero no genera, que debería incluir una ley, no genera la obligación de trasladar información. Porque, como repito, en este momento los portales lo único que hacen es agolpar información desestructurada, que lo único que garantiza es no poder tener información, transparencia y poder controlar. Al procurador también quería hacer una pregunta. El meollo de esta cuestión creo que es el siguiente: el concepto de publicidad es equiparable al concepto de información. ¿No es el concepto de información mucho más amplio que el de publicidad? Por supuesto, el concepto de información es amplísimo y existe la obligación del Estado, de la información que tiene, divulgar lo más que pueda los medios a través de las vías que considera apropiadas. Una de esas vías es la contratación de publicidad en los medios. En la demanda se ha establecido claramente eso. No se ha tratado de hacer un paralelo únicamente, decir que la única vía para difundir información es la contratación de los medios. Lo que está diciendo, una de las vías que emplea el Estado
para cumplir con su obligación de informar al ciudadano sobre lo que está haciendo, conforme a la ley de publicidad estatal incluso, es justamente a través de la contratación de publicidad en los medios de comunicación privados. Pero me ha parecido, de repente, equivocado, que usted trata de equiparar el concepto de publicidad al de información. No, en absoluto, señor magistrado. En la demanda está bastante claro cuando se dice una, no la, artículo, una de las vías a través de las cuales el Estado puede cumplir con su obligación de dar información a los ciudadanos es a través de la publicidad estatal. Hay una ley que incluso existe y se está esa ley justamente implementando. Aprovecho para anunciar justamente que a propósito de esta audiencia, la Procuraduría solicitó información a diferentes sectores sobre justamente las campañas de publicidad que se han previsto para este año y justamente cómo a partir de la ley no se están cumpliendo. Esa información vamos a hacerla llegar justamente el día lunes al Tribunal Constitucional. De ahí los ejemplos que mencioné durante mi exposición. Una de las vías para dar información, pero no es la única. En los informes los propios sectores dicen, aparte de la publicidad, hacemos otras cosas. Una pregunta para el congresista Mulder. La pregunta sería si la ley está vigente o ha habido sustracción en la materia, porque me he informado por ahí que un diario de alcance nacional, cuyo nombre puedo pero no quiero recordar, ha publicado 8 avisos de diferentes entidades estatales este lunes. Efectivamente, y parte de los que yo mostré pertenecen a ese segmento de tiempo en el que la ley está vigente, de manera que aquí tendría que efectivamente el propio procurador, formular denuncia contra esa entidad, porque están poniendo avisos que no son publicidad, son edictos que perfectamente calzan dentro de la prohibición que se está estableciendo. Porque lo que se ha señalado con la lectura que yo mencioné del informe de la relatoría es que justamente uno de los mecanismos de presión contra algunos medios es ese tipo de avisos, que son avisos supuestamente anodinos, como edictos, pero que cuestan exactamente igual, y cuestan a tarifa comercial, y son además de libre determinación por parte del funcionario, que encima utiliza empresas intermediarias que cobran el 17% por la colocación, y nada de eso pasa por Contraloría General de la República. Sí, yo quería hacer con la venia de los magistrados, no sé si la magistrada Ledesma deseaba preguntar. Sí, pregunte usted primero, magistrada Ledesma. Gracias, presidente. No, la pregunta me viene a la luz de la intervención del magistrado Sardón, pero antes de formular la pregunta, desde ya yo destaco el papel de la Defensoría en un tema que para mí me es vital, y yo creo que si la Defensoría se materializaría lo que la Defensoría plantearía, creo que el Congreso tendría que volver a nacer. Una de las deficiencias que tenemos en el ámbito legislativo es que las leyes se dan sin ni siquiera un sustento empírico. No responde a una realidad, y eso también tiene una implicancia en la labor del tribunal, porque nosotros también resolvemos en base a abstracciones sin ningún sustento empírico. Desde ya suscribo completamente, y sería un renacer del Congreso si es que incorporarían en su lógica, ¿no?, la información empírica. Pero yo quiero, mi intervención va más a lo que planteó el magistrado Sardón, que me quedó una duda en la respuesta que ha dado el procurador. ¿Es correcto hacer la distinción en esta ley cuando se señala que se está restringiendo el tema de la publicidad? Entonces, ¿qué no es publicidad y qué sí es derecho a informar, ¿no? En el caso de unos periódicos que acaba de presentar el congresista Mulder, de unos anuncios, ¿eso es publicidad o eso es un tema de mera información para saber si estoy en esa lista de, no sé, creo de morosidad, no sé qué anuncio era? ¿Qué es publicidad? ¿Qué es anunciar? ¿Qué es el derecho a informar? Que parecería que esta ley tampoco va a afectar. Bueno, pero es que bastaría leer la ley vigente, la 28874. La ley vigente, la 28, porque hay que conocer esta norma para poder pronunciarse por la siguiente, por eso está explicada en la demanda. La ley corresponde al criterio señalado siguiente: entiende por publicidad, utiliza diferentes términos, por tratar de ser lo más claro posible. Dice, se entenderá por publicidad institucional a aquella que tiene por finalidad promover
conductas de relevancia social, tales como el ahorro de energía eléctrica, la preservación del medio ambiente, el pago de impuestos, etc. Y luego tiene otro artículo donde se menciona lo siguiente: las materias que son difundidas por las entidades y dependencias debería estar orientados de acuerdo a sus objetivos, preferentemente a, y si hay hasta 5 incisos, y leo uno de ellos, señala: informar de las acciones adoptadas en materia de salud, preservación del medio ambiente, suficientes recursos naturales y seguridad de la población, entre otros. Hacer referencia a los bienes o productos que comercializan, los servicios públicos que prestan las entidades del Estado. Proveer una cultura preventiva en la sociedad respecto a los asuntos relacionados a la seguridad pública, salubridad, recursos naturales, entre otros. Esta norma, que es la vigente, esta norma vigente sobre publicidad estatal, se aproxima al concepto, lo define, y es la que ha servido de base para que todos los sectores cumplan con lo que dice la norma. Reitero, ¿qué dice la norma? Cada año, cada sector tiene que tener un plan de publicidad, y luego un presupuesto para ejecutarlo, y luego la norma dice, vigente porque no ha sido derogada, menciona que tiene que rendirse cuenta a la Contraloría General sobre cómo se ha ejecutado ese presupuesto, incluso indicando, porque tiene un artículo expreso, indicadores de resultado. Entonces, esa es la norma marco hoy en día sobre publicidad estatal, que de alguna manera se ha visto cortada en cuanto a las vías de publicidad, porque lo que se señala ahora es que esta publicidad que señala la ley no se puede hacer a través de los medios de comunicación privados. Quiero terminar con 2 preguntas. ¿Esa ley tiene indicadores de resultados? Exige. ¿Existe? O sea, ¿existen esos indicadores o no? Pero si existe, los acompaña en un informe para ver cómo está impactando esa publicidad en los logros que se ha querido. Pero quiero terminar con esto para tener algo más claro. Un tema es el derecho un tema es el tema de la publicidad y otro tema el derecho a informar. Hay en este momento una campaña, me imagino, con el tema del friaje en la zona del sur. ¿Eso qué implica? Que de repente un responsable del área del MINSA puede perfectamente informar a la prensa en una conferencia, decir que tal día se va a proceder a, no sé, a una campaña de nada impide el derecho a informar y que los medios de comunicación reciban y transmitan con base en un compromiso social. Eso nadie lo ha negado. Eso nadie lo ha negado. Nadie lo ha negado. Por eso es importante que ese derecho a informar, donde yo como funcionario de un medio hago una conferencia de prensa y divulgo todo lo que voy a hacer de campaña para mi sector en este periodo, que nadie lo ha negado y lo puede hacer perfectamente la prensa, con la otra posibilidad de hacer mis anuncios publicitarios. ¿Qué es lo que diferencia entre uno y otro, no? Pero eso es lo que pasa, por ejemplo, en cualquier conferencia de prensa que sea una entidad del Estado. Convoque usted una conferencia de prensa, obviamente el discurso de los funcionarios del Estado no es un discurso comunicativo, es un discurso donde se da información, pero son los especialistas en comunicación, a través de la publicidad, los que saben cómo transmitir ese discurso que queremos nosotros funcionarios dar a la población. No podemos pensar que una conferencia de prensa de cualquier entidad del Estado va a llegar a la población no la va a entender, usamos términos raros, usamos expresiones que no corresponden tal vez. Es la prensa, los medios de comunicación y los medios que se encargan de transmitir, los medios de comunicación son los que de alguna manera logran traducir ese discurso en lo que la población requiere, y para eso justamente sirve la publicidad estatal. Se contrata a publicistas que son especialistas de cómo hacer llegar ese mensaje a la ciudadanía. Bien, yo quería formular un pedido a ambas partes en la línea de ilustrar al tribunal y brindarle todos los elementos necesarios para arribar a un fallo en el marco de la Constitución. Bien, el juez constitucional hace un análisis comparativo entre la norma impugnada y la Constitución. Y si determina que esta norma infringe la Constitución, ya sea en alguna norma o en sus valores o en sus principios, simplemente extirpa o elimina del sistema jurídico normativo del país esa norma. Toda la temática fáctica es una temática ilustrativa, pero no puede ser, por lo menos desde mi punto de vista, una temática decisoria a la luz de lo que es el proceso de inconstitucionalidad en el modelo peruano. Observo que aquí hay varios derechos en cuestión. Por un lado, el derecho a la información, que es un derecho continente, un derecho multidimensional, que tiene una serie de titulares y que implica desde que el que emite la información, el que procesa la información, el que transmite la información, el que recibe la información, y lo que
es la información y lo que comprende la información, pasando por el derecho a la libertad de contratar y pasando por la concepción del modelo económico del Estado peruano. Es un modelo en donde hay una posición clara sobre cuáles son las competencias en materia económica que tiene el Estado, cuáles son las competencias del sector privado, etcétera. Hay toda una concepción del legislador constituyente. Entonces, mi pedido es que en la línea de demostrar o no, de acuerdo a las tesis de ambas partes, en el caso de la parte demandante, que hay inconstitucionalidad, o sea, en la línea de ayudar en el análisis puro de constitucionalidad, y en la tesis de la parte demandada, en la línea de demostrar que no hay inconstitucionalidad, nos alcancen a la brevedad posible los elementos necesarios. El Tribunal Constitucional va a analizar con serenidad, prudencia, objetividad y total serenidad, pensando siempre en lo que son sus líneas matrices: garantizar la vigencia efectiva de los derechos fundamentales y garantizar la vigencia de la Constitución en su normativa, en sus valores y en sus principios. Así que les vamos a agradecer que nos alcancen esa información a la brevedad posible. Igualmente, al señor defensor del pueblo, a quien agradecemos por haber participado, en esta audiencia, nos alcance a la brevedad posible un resumen de su intervención con los elementos que considera en pro y en contra que el tribunal debe evaluar. Eso sería todo. Vista la causa, queda el voto. Bien, como hemos podido apreciar, efectivamente, los integrantes del Tribunal Constitucional que han sesionado en Arequipa han dejado al voto la sentencia que van a dar con relación a este pedido de inconstitucionalidad de la ley aprobada por insistencia aquí en el Parlamento Nacional. Nos referimos a la norma que prohíbe la publicidad estatal en medios privados de comunicación. Estaremos al tanto, el plazo es aproximadamente de 30 días, se van a tomar un tiempo prudencial, lo ha señalado, para determinar y dar el fallo que corresponda. Bien, y nosotros a esta hora de la tarde, 5:46, vamos a presentarles en diferido la sesión de la Comisión Investigadora de Abusos Sexuales contra Menores de Edad en Organizaciones que preside el congresista Alberto de Belaúnde.